Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Buenas tardes. Aquí estamos una vez más, dándole siempre gracias y gloria a nuestro Padre Celestial. Sabemos que solamente Dios puede fortalecer nuestros corazones. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, llenemos nuestro corazón siempre de su palabra, de su voluntad. Nos acerquemos siempre a su presencia para que podamos nosotros ser fortalecidos en su amor y permanecer firmes en la fe. Vamos a orar al Señor en esta tarde y vamos a tocar un tema muy importante. Me gusta este tema que vamos a tocar ahora porque tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en la actualidad. Quiero que oremos a Dios. Ore conmigo. Padre Celestial, oramos esta tarde en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta tarde. Nos acercamos a tu presencia, a tu trono de gracia, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Gracias por darnos la hermosa oportunidad y bendición de estar aquí, Señor, en tu casa de oración para alabar, honrar y glorificar tu santo nombre, Dios. Sabemos, Padre, que somos benditos, Señor, al podernos reunir en tu nombre. Somos benditos, Padre, al poder alabar y glorificar tu santo nombre, Dios. Oramos para que esta tarde, Señor, usted sea hablando, Señor, a nuestros corazones. Usted sea trayendo ese conocimiento, esa voluntad, Dios suya, la venga impartiendo, la venga poniendo en nuestros corazones, para que sepamos cómo conducirnos en nuestro diario vivir, para que aprendamos cómo salir adelante, cómo levantarnos a las caídas, cómo salir adelante en los problemas difíciles y cómo permanecer firmes en tu voluntad, firmes en la fe. Le pedimos perdón, Padre, por los pecados, las ofensas que hemos cometido, y le rogamos, Padre, que sea usted derramando de su gracia y de su amor en nuestros corazones. Señor, trae paz a nuestros corazones, trae fe y gracia a nuestra alma. Que el gozo del Señor siempre sea nuestra fortaleza y que su palabra siempre sea la medicina y el alimento para nuestra alma, Dios. Lo ponemos todo en tus manos esta noche, esta tarde, Dios, y oramos para que usted bendiga a nuestros hermanos que nos ven, nos escuchan por internet. Su nombre sea glorificado en ello, Padre. Atamos todo espíritu antagónico, todo espíritu que se opone a la bendición. Lo cancelamos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te damos gloria en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor una vez más. El tema de hoy se titula ¿Por qué es difícil volver a Cristo después de haber caído de la gracia de Dios? ¿Por qué a muchas personas se les hace difícil? He escuchado algunos comentarios relacionados a esto y he escuchado gente decir que es más fácil que una persona que no haya conocido a Jesús venga a los pies de Jesucristo, que una persona que haya conocido a Jesucristo reconozca que ha fallado, reconozca que está mal, reconozca que ha tropezado, reconozca que su corazón está apartado de la gracia de Dios y venga a reconciliarse con el Señor. Quiero decirle algo, hermanos, y se lo digo con uso de razón, sin la intención de querer juzgar a nadie, pero quiero decirle algo muy importante. Creo, hermano, que dentro de las iglesias de hoy hay un grupo de personas que no han tenido un encuentro personal con Jesús, no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, aunque han experimentado una vida, quizás una formación espiritual, religiosa. Sin embargo, esa transformación, ese cambio espiritual que se necesita, que es indispensable para poder vivir en la voluntad de Dios y estar preparado para cuando Jesús levanta su iglesia, hay mucha gente que no lo ha experimentado, aunque están en las iglesias. Hay otro grupo de personas, hermanos, que quizás una vez abrieron su corazón a Jesucristo, tomaron la decisión de decirle a Jesús: entra a mi corazón, perdona mis pecados, sea usted mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Y sin embargo, a través del transcurso, el caminar de sus vidas, por razones diferentes, por descuido, por imperfección, por negligencia, por mala formación espiritual, por
por falta de apoyo en las iglesias y por decisiones personales, hay muchas personas que hace tiempo están apartados de la gracia de Dios. Y cuán difícil es hablar con esas personas, porque ellos consideran que todo está bien. Consideran de que porque van a la iglesia todo está bien y no pasa nada, soy cristiano y siempre creo en Dios y amo a Dios y todas las cosas. Es muy difícil, ¿me entiende? Por eso le digo, hermanos, es más fácil que una persona que no haya conocido a Jesús venga a los pies de Jesús, que una persona que se haya apartado de la gracia de Dios regrese otra vez a los caminos del Señor. Una vez dije esto predicando y quiero compartirlo con ustedes. En décadas pasadas, podemos decir en los 90, quizá todavía parte, los 80, los 90, los predicadores, los maestros, los pastores, predicaban la palabra de Dios y la exhortación a santidad a la gente que no conocía a Jesús. Pero creo que a partir del 2005 para acá, 2010 quizás para acá, ahora, hermanos, las predicaciones todas son dirigidas hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido la dirección, la iglesia ha perdido su brújula. La iglesia ha perdido verdaderamente la mirada, el galardón que Cristo preparó para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es muy importante que entendamos algo, hermanos. Hay mucha gente, muchísima gente, quizás usted conozca a unos cuantos, mucha gente que un día estuvieron en la casa de Dios, un día sirvieron a Jesucristo, un día fueron líderes, tocaron en alabanzas, quizás fueron hasta pastores y hoy en día están sin servir a Dios, descarriados, apartados de la voluntad del Señor. Pero el mayor problema de todo eso es que cuando una persona permite, que el enemigo le gane la batalla espiritual, es muy difícil esa persona se ponga de pie como lo hizo el hijo pródigo, reconozca sus faltas y vuelva a casa donde el Padre lo está esperando. Y esos son los puntos que vamos a tratar en esta tarde. ¿Por qué razón? ¿Por qué es difícil que una persona que se descarrió de los caminos de Dios regrese otra vez al redil del Señor? ¿Por qué es tan difícil? Espero en Dios que Dios hable a nuestros corazones. Espero en Dios que Dios sea trayéndonos a nosotros esa sabiduría, ese consejo sabio para que nosotros afirmemos nuestros corazones en la verdad. Y si por alguna razón nos hemos apartado de la voluntad de Dios, sepamos cómo hacer y qué hacer para regresar otra vez a los caminos del Señor. Quiero que lea conmigo el libro de Santiago. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. 2 versículos. Vamos a leer y después de ahí vamos a leer otros pasajes bíblicos donde nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que verdaderamente impide al descarriado volver otra vez a la casa del Señor. Lea conmigo Santiago, capítulo 5, versículo 19. Quiero darle gracias y gloria a nuestro Padre Celestial. Hermanos, dice Santiago, si alguno se ha extraviado de la verdad, es el tema que siempre nosotros hemos tocado, siempre. Mucha gente dice, la salvación no se pierde. La Biblia está llena de pasajes bíblicos. Nótese que Santiago no le dice, si el inconverso se extravió de la verdad, pues es que el inconverso no está en la verdad. El que está en la verdad es el cristiano. Y nótese que dice hermanos, se refiere a la iglesia, ¿ok? La iglesia que estaba dispersa en el Ponto, en Bitinia, en Capadocia, cuando hubo la gran persecución hacia los cristianos, Santiago se dirige a esa iglesia. Y Santiago está tratando, hermanos, de que el liderazgo de las iglesias también es para nosotros hoy. Nos preocupemos un poco, aunque sea un poco, por aquellas personas, aquellos hermanos que un día, con su Biblia en la mano, con Jesús en el corazón, sirvieron a nuestro Padre Celestial, pero hoy
sin Biblias en la mano, sin Cristo en el corazón, sirven al pecado, sirven al mundo. Entonces es importante que nosotros entendamos algo. Nosotros no solamente estamos puestos en este lugar, en esta tierra, para llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, sino también estamos puestos en esta tierra para poder socorrer a nuestros hermanos cuando están pasando problemas difíciles. Yo dije una vez estuve viendo una película, hermanos, y quiero, no sé, no sé si recomendársela, pero muy bonita la película. Se titula Hermanos. Hermanos, y esa película habla de historia, es una historia real, ¿no? Cuando muchos judíos, hermanos, fueron dispersos después del asunto de los nazis en los 40, pues, cuando este hombre Hitler mató tantos judíos. Muchos fueron dispersos por varios países y países que hoy en día, hermanos, son países musulmanes, son muy, muy radicales en sus cosas y todo eso. Y estos hermanos quedaron, podemos decir, estos judíos quedaron atrapados en esas naciones. Y hubo un tiempo atrás de que parte del gobierno de Israel se propusieron ellos ir a esas naciones y traer a todos esos judíos para Israel. Y lo hacían de una manera clandestina porque no se podía hacerse de la manera legal. Y yo dije esto, me gustó mucho, se llama la película Hermanos, se llama la película, Misión Hermanos, algo así. Y dije yo esto, qué bonito fuera que nosotros los cristianos, tuviéramos aunque sea el 5% de la mentalidad y la actitud que tiene el pueblo judío para con sus ciudadanos. Donde quiera que esté un judío, el pueblo de Israel, el gobierno de Israel está pendiente de ellos. Y es bonito, hermanos, saber de que haya un pueblo que esté preocupado, un pueblo que esté orando a Dios, esté buscando la manera de cómo traer esos hermanos de regreso a la casa de Dios. Y me impactó mucho esa película, es muy bonita, mírela si quiere verla, pero tiene un mensaje muy bonito y es el mensaje de la preocupación que tiene que estar en nosotros como cristianos para ayudar, para ser instrumento, para que el que está apartado de los caminos de Dios pueda regresar a Cristo Jesús. Y es lo que Santiago está escribiéndole a la iglesia, que asumamos esa responsabilidad, que podamos ejercer ese compromiso, ese ministerio, ese llamado de poder restaurar la vida espiritual de aquel que ha caído. Desgraciadamente, hermanos, usted y yo somos testigos. El cristiano de hoy está más enfocado en sus proyectos, en sus anhelos, en sus victorias, en sus sueños, que no tiene tiempo para poder ayudar a restaurar la vida espiritual de otro hijo de Dios. No tiene tiempo. Eso demuestra claramente, hermanos, lo que estamos viviendo nosotros. Es lo que Jesucristo, hermanos, en Mateo 24 habló, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si verdaderamente en nuestros corazones hay amor por nuestros hermanos, vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios por ellos. Ya no digamos, mire, estamos en una crisis tan grande en la iglesia, hermanos, que ese amor hacia nuestros hermanos se está destruyendo, se está desapareciendo. Y ahorita lo que hay, hermanos, es una apariencia de amor. Es tanto así, hermanos, que incluso dentro de las iglesias hay personas que se alegran y se gozan cuando alguien se va de la iglesia. Hay otros que se atreven a echar fuera de la iglesia a hermanos. Y todas esas cosas, hermanos, son evidencias de lo que Jesús habla en Mateo 24. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla acerca de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo dice que si un miembro se duele, todos nos dolemos. Si un miembro se goza, todos nos gozamos. Esa es la sensibilidad espiritual que tiene que estar en el corazón de todo hijo de Dios. Si usted como cristiano no siente la tristeza, no siente la carga
de aquellos hermanos que hoy nos están congregando es porque ya perdió la sensibilidad espiritual que Dios puso en nuestros corazones para restaurar la vida de esas personas. Escucha algo muy importante. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere usarte a ti y usarme a mí. Pero tenemos que nosotros dejarnos usar por Dios y ser sensible. Te voy a decir por qué. Porque hoy puede ser el hermano Julano de tal que está apartado. Mañana puede ser tú. Y si alguien ora por ti, si alguien intercede por ti, alguien te llama y te motiva y te dice, hermano, acércate a Jesús, ven a Jesús, ven con Él. Entonces, hermanos, vas a tener la oportunidad de poder regresar a casa. Entonces, todos estamos expuestos a apartarnos de los caminos de Dios. Y todos estamos expuestos a necesitar una mano ayuda. Ok, leamos ahí lo que dice, hermanos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, mira qué bonito, le hace volver, traerlo para atrás. Es muy importante, ¿ok? Me gustó lo que dijo el Señor Jesucristo. El que conmigo no recoge, él se desparrama. Entonces, si usted y yo no trabajamos en la visión de Jesucristo, si usted no trabaja, usted no trabajamos en la misión de restaurar a la gente, de traer a la gente al redil del Señor, entonces lo que estamos haciendo es dividiendo el redil, estamos haciendo es separando las ovejas y causando división y mutilación del cuerpo de Cristo. Algo que siempre yo he dicho, hermano, es que muchas veces las personas que son causantes de las divisiones en las iglesias, son causantes del por qué familias no van a las iglesias, son personas que han perdido la sensibilidad totalmente. Eso, la Biblia le llama cauterización, ¿okay? Es perder la sensibilidad en cuanto al temor, la voluntad de Dios en su corazón. Porque le voy a explicar algo. Jesús dijo estas palabras, hermanos: ay de aquellos por quien vienen los tropiezos. Ay de aquel que hace tropezar a uno de estos mis pequeños. Mejor le hubiera sido que se ate una piedra del molino a su cuello y se arroje a la mar. Imagínense la gravedad de todo eso. Entonces Dios nos trajo a nosotros para que nosotros seamos instrumentos de unidad, de armonía, de crecimiento, de sumar y de multiplicar, no de dividir ni de restar. Tenemos de parte de Dios esa autorización de poder ir y traer a las personas que se han apartado a los caminos del Señor, pero siempre tráigalos con el propósito de que esa persona se encuentre con Jesús otra vez y sea salvo por la gracia de Dios. Que no sea otro propósito más que ese. El versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nótese qué interesante. En el versículo 9 le llama hermanos y en el versículo 20 le llama pecador. ¿Entendió eso? Porque una persona que tiene a Jesús en el corazón no es un pecador. Es un hijo de Dios. Forma parte de la familia de Dios. Pero una vez que la persona abandona la gracia de Dios y abandona a Jesús, deja de ser un hijo de Dios y ahora es un pecador. Te lo voy a traducir, te lo voy a decir de otra forma. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Presta atención a lo que dice el escritor de Hebreos. Dice el escritor de Hebreos: si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, dice el escritor, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de destruir a los adversarios. Entonces, una persona que empieza a pecar voluntariamente, apartándose de la gracia de Dios, no solamente se transforma en un pecador, sino que también se vuelve un adversario de Dios. Por eso es que aquí dice que el versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error, ya no le dice hermano, sino que le dice pecador. ¿Okay? No, mire, siempre he hablado esto porque hay opiniones, hay conceptos, hay palabras, hermanos, que son mal explicadas, mal dichas. He escuchado hasta pastores decir, todos somos pecadores. Eso no es cierto, eso no dice la palabra de Dios. Cristo Jesús no entró a mi corazón para transformarme en un pecador.
Cristo Jesús entró a mi corazón para transformarme en un hijo de Dios. ¿Qué es un pecador? Es una persona que peca consciente y voluntariamente. Es una persona que se ha apartado de la gracia de Dios, que se ha apartado de la verdad, como en este caso que estamos leyendo. Entonces, un pecador es eso. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos hijos de Dios, que le fallamos a Dios por debilidad, por imperfección o por descuido. Pero un pecador peca consciente y voluntariamente. Es lo que te dije anteriormente. Hay muchos pueblos, hermanos, que tienen una Biblia en la mano y programan. Escucha bien que es lo más triste que pasa dentro del pueblo de Dios hoy en día. Programan, justifican, argumentan y hasta se deleitan de pecar de manera continua. Eso es actitud espiritual de un pecador. Por eso te digo, es muy difícil hoy en día, hacer volver a una persona a Jesucristo. Porque hay muchos que están dentro de las iglesias, pero su corazón hace tiempo se apartó de Jesucristo. Es lo que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis. Y dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que yo te voy a, que no eres tibio, yo te voy a vomitar. Una persona tibia es una persona que aunque esté en la iglesia, su corazón ya está en el mundo, está apartado de Dios. Y piensa que porque está en la iglesia, está bien con Dios. Y es lo que está pasando hoy en día. ¿Cómo hacemos entender a una persona así? Es muy difícil. Porque si hay algo que caracteriza al ser humano en general, lo habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el hombre que reconoce sus propios errores? Es muy difícil que digamos, yo cometí el pecado, yo he pecado y yo debo de hacer algo por mi vida. Entonces es importante que nosotros prestemos atención a todo eso. Porque hoy en día, hermanos, mire, normalmente cuando usted habla con las personas, todo el mundo se autojustifica y se proclama que está bien. Todo está bien, estamos en medición. Mira, te voy a explicar algo muy importante. Si una persona está en el lugar equivocado, donde Dios no lo ha plantado, donde Dios no lo ha puesto, si una persona está haciendo lo que Dios no le mandó a hacer y está desobedeciendo a Dios, no puede decir que está bien con Dios. Porque la desobediencia es pecado y es penado por Dios. En cualquiera de sus manifestaciones, toda desobediencia es penada por Dios. Es estar en contra de la voluntad y de los principios. Entonces, una persona no puede decir que está bien con Dios si le está obedeciendo. Entonces, Si está en desobediencia, aunque diga, no, pero yo no le hago mal a nadie, estoy en mi casa. Si no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, donde Dios te mandó a hacer, esa es obediencia. Es lo que dice Santiago. El que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. También habla Pablo, dice Pablo en Romano, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la palabra fe es obediencia. Quiero que lea conmigo el libro de Judas. Vamos a ver la primera razón, hermanos, por la que cuesta mucho a una persona que está descarriada. Cuesta muchísimo regresar a los caminos de Dios para atrás otra vez. Judas capítulo 1, versículos 20 y 23. La primera razón, hermanos, que pasa es que nosotros los cristianos, nosotros la iglesia, no estamos haciendo nuestra función para la cual Cristo nos dejó en esta tierra. No la estamos haciendo. No estamos orando por ellos. Es más, la gente se va y nos olvidamos de ellos y no pasa nada. No oramos por ellos, no intercedemos por ellos, no hacemos nada por ellos. La gente siempre necesita una mano ayuda. Siempre. Y toda la iglesia tenemos esa responsabilidad. Estar orando, estar clamando por ellos. Si usted tiene algún tipo de acercamiento a esa persona, llámelo para motivarlos a aceptar a Jesucristo, reconciliarse con Jesucristo. No lo aleje de Jesucristo, ni tampoco lo lleve a la iglesia para que esté sujeto a usted, a sus proyectos, a su ambición, a sus codicias. No funcionan así. Llévelos a Jesucristo para que Jesucristo los restaure y para que sea sanado y para que vuelva otra vez al redil de Dios.
Ok, es muy importante porque hay personas, hermanos, que se mueven a buscar personas para traerlos a la iglesia, pero no es para que vengan a Jesús, sino para crear alianzas con ellos y alcanzar sus propios objetivos o metas personales. Entonces es muy importante que nosotros como iglesia nos comportemos a la altura de nuestra identidad y de nuestro llamamiento. Dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 20 y 23. Dice el 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Okay? A algunos que dudan, convencedlo. Hablas con ellos, háblales de Jesucristo. Venga a Jesús, pon tu mirada en Jesús. Mira, ven a Él, abre tu corazón a Jesucristo. Esa es la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Traer a la gente a Jesucristo, no a la gente a nuestros proyectos y a nuestras metas. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, dice, salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Okay? Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En palabras sencillas, tenemos que involucrarnos exclusivamente para restaurar a las personas, para ayudar a que las personas fortalezcan su fe en su corazón, se levanten, caminen y sigan adelante obedeciendo a Dios, pero nunca para involucrarnos en el pecado ajeno de las personas, porque eso es gravísimo. Y déjame decirte algo, hermanos, la línea que divide entre la responsabilidad de restaurar a una persona y el error de practicar o involucrarse en pecado ajeno es muy realita. Es muy realita. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Uno va a visitar a una persona para motivarlos a traer a que vengan a Jesús, no para escuchar sus quejas, sus murmuraciones y todo lo demás y participar de ellas. Entonces es muy importante que seamos prudentes y seamos sabios en eso. Si alguien está su corazón lastimado, herido, vamos, oremos por él, digámosle que ponga su mirada en Jesús, que Jesucristo lo ama, que perdone a la persona que lo lastimó y que él también pida perdón. Esa es la manera de traer una persona a Jesús. No es ir a su casa y darle por su lado, porque normalmente pasa esto, hermano. Cuando una persona se aparta de Jesucristo, siempre tiende a culpar a otras personas. Y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces nosotros no podemos participar de ese sentimiento que está en él, sino que tenemos que llevarlo a su sanidad y a la restauración de su vida, que solamente la puede encontrar en Cristo Jesús. Quiero que vaya conmigo, hermanos, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Capítulo 6, versículos 4 y 6 de Hebreos. Una cosa muy importante, hermanos, que también tiene que Hebreos 6, capítulo 6, versículos 4 al 8. Ahí de Hebreos. Hebreos 6, 4 al 8, capítulo 6, versículos 4 al 8. Okay. Una cosa muy importante, hermanos, que debemos de tomar en consideración. La segunda cosa que impide a muchas personas, hermanos, que se han apartado de la gracia de Dios, volver al camino de Dios, es porque son personas, hermanos, que cuando tuvieron en la batalla espiritual, en la lucha espiritual, no hicieron nada por permanecer firmes en la voluntad de Dios. ¿Entiende? Te voy a explicar lo que dice Efesios 6:10. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber acabado estar firme. Entonces se da cuenta usted, hermano, que cuando una persona no pelea esa batalla de la fe,
no está dispuesto a luchar y a batallar para permanecer sus pies firmes en la voluntad de Dios, le es casi imposible que empiece a batallar ahora para levantarse. Si cuando estuvo de pie no peleó esa batalla, imagínese ahora que está tirado en el suelo. Entonces son cosas muy importantes. Siempre tiene que haber 3 elementos básicos en la restauración de una persona. La número 1 es la misericordia y la voluntad de Dios. La número 2 es la responsabilidad y el trabajo de la iglesia del Señor. Pero la número 3 es importante. Es nuestra propia voluntad y nuestro propio deseo de levantarnos de donde estamos para caminar y seguir y buscar la presencia de Dios. ¿Qué le quiero decir? Dios tiene sus manos extendidas todo el tiempo para socorrerte, para fortalecerte y para levantarte. Dice la Biblia que si el justo cayere 7 veces, las 7 veces lo levantaré a Jehová. Es muy importante. Dios puede expresarte y puede extender sus manos de misericordia para socorrerte. La iglesia puede estar preocupándose por ti, visitándote, motivándote, llamándote, orando, pero si tú no mueves un dedo, de nada sirve lo demás. De nada sirve. Entonces siempre he dicho algo, que otra cosa que es difícil, que impide que el cristiano que está apartado venga a Jesús otra vez, es porque si no peleó la batalla cuando estaba en pies, ahora que está caído, es muy difícil que se levante y diga, voy a empezar de cero y voy a pelear esta batalla y me voy a levantar. Porque te voy a explicar algo, hermanos. Cuando uno está peleando la batalla de la fe todos los días, Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Pero si a mí no me interesa, escuche bien, como cristiano, si no me interesa a mí permanecer firmes en la voluntad de Dios, si no me interesa lo que Dios está haciendo en mí y por mí, porque Dios está siempre con nosotros fortaleciéndonos, dice la Biblia que Él no nos va a dar una carga, una tentación que no la podamos soportar. Y dice que con la carga también, con la prueba también nos da la salida. Todo está planeado, todo está bien hecho. Él no te va a dar una responsabilidad, una carga que tú no puedes llevarla. Pero eso nos lleva a nosotros a descubrir algo muy importante, que Dios siempre tiene cuidado de su iglesia. Dios tiene siempre cuidado de su pueblo. Él sabe hasta dónde podemos soportar. Y número 2, podemos descubrir también cuán importante es para el cristiano permanecer en la voluntad de Dios. Porque si para mí no es importante, es muy simple, hermano. Una cosa sencilla que quizás ni siquiera tiene sentido, no es la que voy a usar para apartarme de los caminos de Dios. Hoy en día hay personas que se apartan de los caminos de Dios, se van de las iglesias, ni siquiera dicen adiós, ahí nos vemos, nada, se fueron y ni siquiera dijeron nada. Pero si usted pregunta, usted investiga las razones por qué se fueron, son cosas insignificantes. ¿Okay? Entonces, eso demuestra que no tenían ellos importancia. Para ellos no es importante el pelear la batalla de la fe. Para ellos no es importante estar de pie. Ahora, si para ellos no es importante estar de pie, ahora imagínense levantarse. Es mucho más complicado. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Dios está poniendo de su parte. La iglesia, en sentido quizás estamos fallando en términos generales, pero siempre hay uno que otro, hermanos, que cumplen esa función. Está poniendo de su parte. Si usted necesita verdaderamente ayuda, siempre hay una mano extendida para ayudarte. Pero la pregunta es, ¿está usted verdaderamente dispuesto a levantarse de donde está? Es como el alcohólico, el que tiene adicciones, droga, alcohol, qué sé yo. Hay diferentes formas de salir adelante. Mucha gente, si usted conoce personas, hermanos, que quizás están sumergidos en ese mundo de las adicciones, siempre hay un familiar, hay un conocido, hay un amigo que tiene las manos extendidas para ayudar todo el tiempo. Pero ¿cuál es el mayor obstáculo? El mayor obstáculo es que la persona que tiene la adicción no quiere que le ayude. No quiere poner de su parte. ¿Cuántas veces los llevan a centros de rehabilitación? Se están 2, 3 meses ahí, salen limpios y a la semana otra están cayendo. Porque no ponen de su parte.
Porque si no pelearon la batalla para no caer en adicción, ahora imagínense cuando ya están en el suelo. Igual pasa en la vida espiritual. Si no ponemos de nuestra parte, si no nos esforzamos, dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, esforzarte, ser valiente, no temer, no desmayar, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y déjame decirte que no todas las personas que están apartadas de los caminos de Dios tienen la disponibilidad para hacer eso. O sea, si yo no quiero si yo no me quiero levantar, así me embarran con una grúa, yo no voy a levantarme nunca. Yo necesito poner de mi parte. Dios ya puso su parte, la iglesia pone su parte. Yo necesito decir, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús y con la ayuda de mis hermanos y con la misericordia de mi Dios, me voy a poner de pies y voy a caminar hacia adelante. Pero si usted no pone de su parte, de nada sirve. Lea conmigo el libro de Hebreos. Hebreos 6:4. Quiero darle gracias y gloria a mi Señor. Ponga atención lo que dice, porque es algo impactante lo que dice acá. Dice así, porque es imposible, escuche esto, escucha, atención, Hebreos 10:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ponga atención, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Cuando habla de eso, habla del reino de Dios. Y recayeron, no dice cayeron. Cayeron, no dice recayeron. ¿Qué significa? Es aquella persona que está constante, pero no cae, hermano, porque sea débil, no cae porque Dios permite una tentación más fuerte en su vida, sino que está recayendo porque no quiere estar de pie. Ese es el problema. ¿Usted piensa que los cristianos, los que estamos luchando cada día, no hemos tropezado? Hemos tropezado muchísimas veces, muchas veces. Pero ¿cuál es el problema entre una persona y otra? Que uno decide levantarse, uno decide aprender del error. Uno decide, ¿sabes qué? Yo tropecé en esta piedra, no vuelvo a tropezar, aparto la piedra y camino para adelante. Pero una persona que está recayendo es una persona que está programada su mente, su voluntad, su decisión de estarle fallando a Dios, y fallando y fallando. Y cuando la persona, hermanos, lo toma como un sistema de vida, es imposible ser restaurado para salvación. Yo no sé cuántas veces, cuántas oportunidades Dios da. No sé. Eso está en su soberanía. Eso está en su voluntad. Lo que sí creo es que a uno le da cierta cantidad de oportunidades y a otro otras. Te digo porque he visto personas, he conocido personas que se han apartado de los caminos de Dios y Dios ha estado llegando a sus vidas, a sus hogares y les ha estado motivándoles a regresar y no lo han hecho. Y siempre tienen otro día, por ahí llego, a ver, por otro día, y ese día nunca llega porque la muerte les alcanza. Nosotros no podemos escoger el momento de la restauración de nuestras almas. Quien escoge ese momento es Cristo Jesús. Y hoy es el momento de restaurar tu vida espiritual. Si tú dejas pasar este momento hoy, quizás para mañana no tengas la oportunidad. Eso lo determina Dios. Pero una persona que está recayendo es una persona que no tiene firmeza espiritual en su corazón. Te lo voy a decir en otras palabras lo que está haciendo. Está pisoteando la sangre, está pisoteando el nombre de Jesús y teniendo por inmunda la sangre del pacto. Eso es. El apóstol Pedro dice esto: mejor te hubiera sido no haberme conocido que conocerme y haberte apartado. Porque pasa como el perro que vuelve al vómito y la puerca vuelve a su cieno. Así habla el apóstol Pedro. Y es la verdad. Ahora, usted tropieza, sí, yo también. Pero las manos de Dios están extendidas para sostenernos y socorrernos.
Si tú vienes a Jesús, mira, siempre he dicho que el pasaje de primera de Juan 1:9 a mí me gusta mucho. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Oh, cómo me gusta ese pasaje, porque cuando yo oro a Dios Padre, yo te pido perdón porque he pecado. Pero si una persona no reconoce que ha pecado y no expresa la necesidad de ser restaurado y de levantarse para ponerse en pie, de nada sirve que Jesús haya derramado su sangre en la cruz. Porque hay personas, hermanos, que han sido restaurados por Jesús muchas veces. ¿Y sabe qué están haciendo? Están jugando con la gracia de Dios. Y tarde que temprano, ese juego se termina. Porque Dios dice se termina. Entonces es muy importante que prestemos atención. Mira, sigamos leyendo. Dice el 6, y recayeron otra vez, escúchame, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ya no se puede. No se puede. Hay un límite. Hay un límite. No pensemos, ay, que Dios es amor, Dios nos ama. Sí, Él te ama, pero también es fuego consumidor. Sí, Él te ama, pero también es juez justo. Lea lo que dice Romanos capítulo 2, del versículo 5 al 11. Léalo para que va. De que Él va a pagar al hombre, a cada uno de los hombres, por según sus obras. Y dice el 11, porque no hay acepción de personas para Dios. Si el hombre rechaza el amor de Dios, si el hombre pisotea el amor de Dios, ya no queda más que hacer por ello. No hay más sacrificio por los pecados, porque no hay nada más. Pedro lo entendió y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Pues usted tiene que poner de su voluntad. Tienes que levantarse y aprender a pelear las batallas. No le mande las batallas a otras personas, pelee sus propias batallas. Porque todos tenemos nuestras propias batallas. Todos. Pues hay personas que están intercediendo, están ayunando, están orando por usted. Pero usted necesita levantarse y ponerse de pie y decir, yo voy a caminar como un hijo de Dios y voy a caminar hacia adelante, hacia la patria celestial. Si usted no toma la decisión, de nada sirve la oración de los hijos de Dios y que te estén llamando por teléfono y te estén motivando. Usted necesita poner de su voluntad. Vámonos a Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 43 y 45. Otra cosa muy importante, hermanos, es que cuando una persona se aparta de Jesús, Mateo capítulo 12, 43 al 45, cuando una persona se aparta de Jesucristo, hermanos, su estado espiritual viene a ser peor al estado que tenía antes. Peor. Porque cuando uno antes de venir a Jesucristo, dice el apóstol Pablo que él hacía todas las cosas que hacía por ignorancia. Y él pecaba por ignorancia, él pecaba por desobediencia, él pecaba porque no conocía a Dios. Pero cuando una persona ya ha conocido a Dios, ya no es por ignorancia. Te dije esto la otra vez. Dios perdona los pecados de la humanidad siempre y cuando la humanidad se arrepienta de corazón. Lo que Dios no perdona, ¿sabes qué son? Las excusas. Dios no perdona eso. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Usted y yo necesitamos reconocer nuestras faltas. Proverbio 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta se alcanzará misericordia. ¿Quiere otro pasaje bíblico donde habla acerca de que Dios no perdona las excusas? En Mateo capítulo 25, recuerda cuando el Señor habla de los talentos. A uno de ellos le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. El que le dio 5 fue y trabajó y multiplicó, hizo 10. El que le dio 2 multiplicó, hizo 4. El que le dio 1, ¿qué dijo? Señor, es que tuve miedo. Sé que eres un hombre estricto, que cosechas donde no sembraste y argumento. Entonces tuve miedo y tomé el talento y lo enterré, pero aquí está tu talento. No vale argumentos con Dios. No valen los argumentos. No.
esa autojustificación, las excusas no valen con Dios. La sangre de Jesucristo tiene el mismo poder hoy que cuando fue derramada en la cruz del Calvario. No hay excusas. Entonces es importante que entendamos, es cierto que cuando la persona acepta a Jesucristo y se aparta, su condición espiritual viene a ser peor, espiritualmente hablando, que la que era antes. Y por eso es que es muy difícil. Mire, yo he hablado con mucha gente que están apartados de los caminos de Dios. Y ellos creen saberlo todo. Tener más sabiduría, más conocimiento. Y algo que es tremendo, que es característico de una persona que está apartado de la gracia de Dios. Te voy a decir una cosa que es característica. Siempre vive de lo que hizo en el pasado. No, yo cantaba, no, yo predicaba. Oh, cómo se movía la mano de Dios cuando yo predicaba. Dios me usaba, yo era pastor. Hubiera. Hermano, no podemos secar la ropa con el sol de ayer. Una vez que se derrame el agua, ni modo, no se puede traer para atrás. Es como las palabras que salen de mi boca. Una vez que salen, no las puedo meter para atrás. No se puede. Ya lo que pasó, pasó. Para Dios lo más importante es el hoy y lo que va a pasar mañana. Lo que pasó, ya pasó. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, una cosa hago, dejando lo pasado atrás y me extiendo hacia adelante, hasta el supremo llamamiento por el cual fui llamado por Jesucristo. Cuando una persona vive de su pasado, es porque su presente no es bien delante de los ojos de Dios. Lea conmigo, Mateo 12:43. Dice así, hermanos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ponga atención. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué desocupada? Porque desde el momento, ayer hablamos mucho, hicimos muchos énfasis, hermanos, en el punto de que Cristo esté en nuestros corazones y que nuestros corazones estén permaneciendo en Jesucristo. Eso hablamos. Entonces, hay personas que abren su corazón a Jesucristo, pero en su corazón Cristo no gobierna. Te lo dije una vez esto predicando. ¿Por qué está la batalla entre el bien y el mal, entre Dios, entre Cristo y el enemigo, por el corazón del hombre? Como dice el proverbio, hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus ojos vean sobre mis caminos. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Por qué está esa lucha por el corazón del hombre? Porque el corazón del hombre es el todo. Es como un trono. El corazón del hombre es como un trono. ¿Okay? Y en ese trono se va a sentar el que va a gobernar. Entonces, cuando Cristo llega a la persona, todos los espíritus salen fuera totalmente. Jesús viene y la barre y la adorna y te hace nueva criatura y pone virtudes y pone cosas bonitas en ti. El problema es cuando el cristiano no permite que Jesucristo se siente en ese trono para gobernar y para dirigir su vida. Entonces, el espíritu que antes tomaba control de esa persona regresa otra vez. Y aunque la encuentra adornada y aunque la encuentra barrida, sin embargo su corazón está vacío. Es lo que he dicho muchas veces esto. Hay gente que tiene mucha información aquí en la mente. Tienen mucho conocimiento, pero su corazón está vacío. ¿Por qué razón? Porque, mire, Romanos capítulo 10 dice estas palabras en Romanos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se cree para salvación. Más atrás dice, si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y confesares con tu boca, seréis salvos. Cuando uno cree, lo cree con el corazón, no con la mente. Y hoy en día las iglesias están llenas de personas con la mente llena de palabras, pero el corazón vacío de fe. Porque dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuándo es que la palabra produce fe en nuestros corazones?
cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra, no nuestra mente, sino el corazón. Entonces, cuando no hay obediencia, escucha esto, cuando no hay obediencia en el corazón del cristiano, el cristiano tiene vacío su corazón. No hay presencia de Dios. Y en ese momento llega el Espíritu que antes estaba ahí y le encuentra bien arregladita, bien adornada, pero vacía. Pero vacía. ¿Cuántos cristianos hoy en día viven una vida espiritual vacía? ¿Cuántos cristianos hoy en día viven una vida espiritual sin Jesucristo? Cuando ya se te pierde el deseo, el interés de buscar de Dios, de orar, de ayunar, servir a Dios, asistir a la iglesia, es evidencia que hay un vacío grande en el corazón. Y te voy a explicar algo, hermano, que pasa. El vacío que el corazón del hombre solamente lo puede llenar Cristo Jesús. Pero ¿qué está pasando? Que el hombre que se aparta de Jesucristo empieza a llenar su corazón con cosas desagradables del mundo. Con vanidad, con envidia, con celo, con rencores, con avaricia, codicia, cosas a lo material, amor al mundo, amor al pecado. Entonces su corazón se empieza a llenar de maldad, porque no es Cristo quien gobierna su corazón. Si usted busca a Jesús todo el tiempo, Jesús todo el tiempo va a estar en usted. Entonces los espíritus regresan a ver cómo está el corazón de esa persona. Pero si está vacío, entonces toma control otra vez. Pero sigamos leyendo para que mire lo que dice. Entonces dice, volveré a mi casa, ¿ok? De donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. 45. Entonces dice el demonio, va y toma consigo otros 7 espíritus peores. Dice, peores que él. Y entrados moran ahí. Ponga atención. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿De qué generación está hablando? La que estamos viviendo hoy en día. Escucha bien, toma como consejo esto. Permite que tu corazón sea el trono donde Jesucristo gobierna. Si verdaderamente en tu corazón habita Jesucristo, ningún espíritu puede entrar a tu corazón porque ya está ocupado. ¿Entiendes? Y es lo que pasa. La gente le dice, acepta a Jesús, es salvo, salvo, siempre salvo y ya está. Es una gran mentira del diablo en estos últimos tiempos. Es lo que está haciendo más daño a las iglesias. Es una gran mentira. El Señor reprenda al diablo. Eso no es así. Necesitas tener a Jesús en tu corazón, que Cristo gobierne. Si Jesús está en tu corazón, nadie te podrá hacer daño, porque Jesús está ahí. Igual como pasa en los hogares. La gente quiere que los hogares sean benditos, sean de todo. Si abre la puerta a los hogares para que el enemigo entre, él va a entrar y te va a destruir, te va a hacer daño. ¿Okay? Después no te vas a dar cuenta que el por qué pasaron las cosas, el por qué es que abrimos puertas. Tienes que cerrar puertas totalmente y que Jesucristo sea el único amo y Señor de tu hogar. Si Él no lo es, te va a destruir tu hogar, va a destruir a tus hijos, tu economía, tu salud, va a destruir todo. Pero todo depende de la voluntad de nosotros. ¿Quién es el que va a habitar en nuestros corazones? No estemos pensando que acepto a Jesús y voy a la iglesia y ya está. No funciona así. No funciona así. Necesitas que Jesús gobierne en tu corazón, habite en tu corazón. Cuando Él gobierna y habita en tu corazón, nadie puede entrar a tu morada. Apocalipsis. Vámonos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Otra cosa muy importante, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta. Dice, ¿por qué normalmente cuando se apartan de Dios solo tienen actitud a justificar y argumentar la razón de su caída y no se enfocan en el levantarse y volver a Cristo? ¿Okay? Siempre, Apocalipsis capítulo 2, del 2 al 5.
Es otro de los errores más grandes que se cometen, hermanos, en las personas que se apartan de Jesús. Porque caen de la gracia de Dios y empiezan, hermano, a justificar y argumentar. No, porque en la iglesia ahí el pastor ya no me saludó. No, pues que el otro hermano ya no me visitó, el otro ya no me llamaron. Empiezan a justificar y empiezan a un estado de autoconmiseración. Empiezan a relatar con detalles, con lujos y detalles, la hora, el color, el tamaño, dónde, cuándo, por qué tropezaron, pero no buscan soluciones. Déjame decirte algo muy importante, hermanos. Los problemas se enfrentan buscando soluciones, no buscando responsabilidades. Entonces es muy importante que nosotros, cuando cometemos errores, ¿por qué cometí este error? ¿Cuándo? ¿Por qué me equivoqué? ¿A partir de cuándo me equivoqué? Y tiene que hacer un autoanálisis de uno, ¿ok? Y no hacerse la víctima. No estar relatando cómo cayó, cuándo cayó, porque no, busque soluciones. Levántese. Diga, yo me voy a levantar y voy a caminar hacia adelante. Es muy importante eso. Mira lo que dice Apocalipsis 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es lo que hablamos. Creo firmemente que el causante de que muchos cristianos apartados no regresen, les cueste regresar a los caminos de Dios, es porque el amor de muchos se ha enfriado. Muchos se ha enfriado. Como te digo, cada quien ahora vive su propio mundo. Cada quien llega a las iglesias con sus propias agendas, propósitos y objetivos. Y empiezan a querer remover gente para ellos ponerse en su lugar y hacer lo que ellos quieren hacer porque ellos los quieren hacer. Eso es lo que pasa. Entonces, la gente no está acoplándose a los propósitos de Dios. Cuando una persona se acopla a los propósitos de Dios es porque está siendo guiado por el amor de Dios. ¿Qué es lo que mantenía a la iglesia primitiva unida y en armonía? El amor. El amor, el verdadero amor. Algo muy importante que pasaba en esa iglesia. Dice la Biblia que no había ningún necesitado en la iglesia, porque todo el mundo se preocupaba por ellos. Incluso vendían sus propiedades para ayudar al necesitado. Cuando el amor desaparece, desaparece todo, porque el amor es Dios mismo. Has dejado tu primer amor. ¿Okay? ¿Recuerda cuando aceptó a Jesús con aquella alegría de ir a la iglesia? Oh, es viernes, vamos a la iglesia, te preparabas y tal, vámonos con la familia, vamos a la iglesia a buscar el rostro de Dios, vamos a acercar, a servir a Dios con toda la familia. Ahora, los viernes por la tarde y los sábados y los domingos por la tarde, cuando hay servicio, prefiere mejor salirte, ir a hacer otra cosa que ir a buscarte a Dios. Es porque el primer amor ya está fuera de tu corazón. Versículo que sigue, el versículo 5, dice el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde? ¿A partir de cuándo y el por qué? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El punto es, hermanos, necesitamos buscar soluciones en vez de culpables. Necesitamos buscar soluciones en vez de estarnos quejándonos y lamentándonos porque no nos visitan, que no me llaman. No. Levántese en el nombre de Jesucristo, mire de dónde ha caído y haga las cosas diferentes para la gloria del Señor. Quiero que leamos Lucas capítulo 15 del 1 al 7. Quiero decirte algo muy importante, hermano. Yo siempre he dicho esto. Dios trabaja con los que trabajan y Dios camina con los que caminan. Me gustó mucho algo que puso una persona en el Facebook. Decía, no le digas a Dios, dirige mis pasos, si no estás dispuesto a caminar. Imagínate, qué bonito.
No le digas a Él, dirige mis pasos, ordena mis pasos, si no estás dispuesto a caminar. No le digas a Dios, restáurame, si no estás dispuesto a poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte. Busca soluciones y no estés pensando que por qué y cuándo y quién me hizo caer. No, eso no te ayuda para nada. Quiero que leamos Lucas capítulo 15 del 1 al 7. La otra cosa que pasa, hermanos, el por qué las personas les cuesta regresar atrás, es porque ignoran la súplica del Padre Celestial para permanecer en su voluntad. Lea conmigo ese pasaje. Dice Lucas capítulo 15 del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Les hace la pregunta. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cuando nosotros perdemos de vista, escuche bien, es muy importante, la única persona que tiene autoridad para restaurar tu vida y volverte al estado inicial se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Te digo porque hay muchas personas que regresan a la iglesia, pero no regresan porque Cristo los trajo. No regresan para buscar a Jesucristo, regresan porque alguien los trajo. Alguien los convenció, y ese es el gran problema, que vienen convencidos, pero no convertidos a Jesucristo. Es importante. La persona que está preocupada por tu salud espiritual, por la salvación de tu alma, y lo va a seguir expresándolo, y lo va a seguir diciéndote, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Fuera de Jesús no hay nadie que esté preocupado por tu necesidad y la salvación, restauración de tu alma. Si tú verdaderamente quieres ser restaurados, ven a Cristo Jesús. Tú lo puedes hacer ahí en tu casa. Puedes orar y decirle, Señor Jesús, perdóname, te he pecado, Señor, perdóname, restaurame. Y pídele a Dios dirección para que Dios te ponga en una congregación, en un redil donde la gente te pueda ayudar a restaurar tu vida espiritual. Pero no busques la restauración en una iglesia, no busques la restauración en un hombre. Busca la restauración en Cristo Jesús, porque Él es el pastor de los pastores. Él es el buen pastor que deja las 99 para ir a buscar la que está descarriada. Muy importante esto. Si estás buscando ser restaurado por un hombre, por una iglesia, por una religión, estás perdiendo el tiempo, porque solamente Cristo lo puede hacer. Ahora, ¿qué función cumplimos nosotros? Somos sencillamente instrumentos en las manos de Dios cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad y a sus métodos. Vámonos a ir, Lucas 15, del 17 al 21, ahí también. Quiero 15, del 17 al 21 de Lucas. ¿Sabe? Me llama la atención mucho también, hermanos, este pasaje bíblico del hijo pródigo. El hijo pródigo. Para que una persona sea restaurado, tiene que reconocer sus pecados. Cuando una persona empieza a culpar a otro de sus decisiones, es porque no tiene interés y la actitud es incorrecta para ser restaurado. Usted y yo necesitamos reconocer, yo he pecado. Yo me he apartado. Yo dije esto una vez predicando en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo en lo absoluto de aquellas personas, hermanos, que se apartan de Dios, aquellas personas que abandonan el camino del Señor, aquellas personas que se descarrean, que cometen errores.
y empiezan a culpar a otras personas. Te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, Él nos da todo lo que necesitamos para permanecer firmes en la fe. Tanto es así que Él dice, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos todo para mantenernos en victoria. Tenemos todo para ser más que vencedores. Pero ¿por qué tropiezan las personas y caen y se quedan tirados? Porque en su corazón no existe la humildad para reconocer que ha fallado, que ha sido atrapado por el enemigo y que necesita ayuda de Dios. Normalmente las personas culpan a otro. Ay, no, pues es que esto, no, pues que lo otro. Escucha algo muy importante, hermanos. Satanás tiene autorización permisiva para poner tentaciones en nuestros caminos, pero él no tiene autoridad para hacer que yo le obedezca a las tentaciones. ¿Por qué razón? Porque esa es mi voluntad. Y si mi voluntad está constante en el Señor, yo no voy a ceder a las tentaciones. Entonces no podemos culpar a nadie de nuestros fracasos. Necesitamos reconocer nuestros fracasos y empezar a levantarnos y confiar ciegamente en nuestro Dios. Es lo que dice Lucas 5:17. Dice así, 15 y 17, Lucas. Y volviendo en sí, hablando del hijo pródigo, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen la abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Una persona que se aparta de Jesús vive una vida sin paz, sin tranquilidad, sin gozo. Y te voy a explicar cuál es lo peor. Lo peor es que tienen ese conocimiento que si se muere sin Jesucristo, su alma se pierde por la eternidad. El hijo pródigo, hermanos, después de ser hijo, después de estar bien, se fue mejor a pasar hambre teniéndolo todo en su casa. Sigamos leyendo. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos? No, el 19, el 18. Me levantaré, dice, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la actitud. Entonces que él no dijo, ay, es que mis amistades me motivaron para que me fuera a tomar con ellos. No, no dice eso. Porque te dije esto y quiero que lo entiendas, hermanos. Dios no justifica las excusas de la gente, los argumentos. Dios no justifica eso. Dios perdona los pecados cuando lo confesamos, cuando lo reconocemos, cuando nos arrepentimos. Es lo que hizo el hijo pródigo. Él dijo, yo tengo un padre, yo sé quién es él. Yo sé que si regreso, él me va a recibir, yo lo sé. Yo sé que he fallado, yo sé que he hecho cosas malas, yo sé, todo es culpa mía. Voy a regresar a él y le voy a pedir perdón. Eso es lo que se necesita. Y déjame decirte que para eso necesitas tener un corazón dispuesto a vivir en la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y el padre le dio la espalda y lo echó para afuera. No es así. Dice ahí, y fue movido a misericordia. Y el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo que hace Jesucristo con nuestras vidas. Eso es. Yo no sé si tú quieres que Jesús te abrace y te bese, y que Jesús te restaure, que Jesús te perdone y te traiga el reír de vuelta. Pero yo te voy a explicar algo. Nosotros necesitamos el amor del Padre, la misericordia del Padre todos los días. No corras hacia una religión, no corra hacia un hombre, corre hacia Cristo Jesús. Ven al Padre y dile, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo cometí este error. Es cierto que hubieron cosas, desavenencias con algo, con alguien, pero la responsabilidad de que yo esté en el suelo es mía. Yo te ruego en tu misericordia y en tu gracia, Padre, que me perdones y me restaures.
y me regreses al estado inicial cuando te acepté como mi Señor y Salvador. Te aseguro 100% que ese Padre del cual está hablando la Biblia, ese Padre que envió a su Hijo a morir por ti a la cruz, tiene sus brazos extendidos para restaurar tu vida. Y si tuviéramos la oportunidad, te lo aseguro 100%, de poder ver el rostro de nuestro Señor, lo que miraríamos en Él son sus lágrimas saliendo de sus ojos. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama con amor eterno. Aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Él nos ha amado con amor eterno. El amor que Dios nos ha dado a nosotros no es temporal, no es por etapas. No, es eterno. Y Él te va a seguir amando. Escucha lo que te voy a decir. Si una persona se pierde después de haber conocido la verdad, no es porque Dios no le haya dado lo que necesitaba para estar firme en la fe. No es porque Dios haya quitado su amor del corazón, sino porque esa persona decidió estar fuera de la voluntad y de la cobertura paterna de nuestro Dios para con su vida. La responsabilidad no es de Dios. Dios sigue hablando. Dios sigue tocando la puerta del corazón. Dice la Biblia, he aquí yo llego a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y es lo que el hijo pródigo hizo. El hijo pródigo reconoció, yo estaba mejor. Los jornaleros, los siervos, los esclavos de mi padre están mejor que yo, que soy hijo. Yo me voy a levantar, voy a pedirle perdón a Dios, a mi padre, pero no le voy a decir, Señor, es que fíjate que el vecino me totorotó por ahí, me engañó y yo le creí. No le voy a decir eso, voy a ir al Padre, decir, Padre, yo pequé contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de que me trates como otro de tus hijos, sino que me trates como un jornalero, porque te fallé. Y te vas a dar cuenta los brazos cálidos de amor de nuestro Padre Celestial. El hombre te puede juzgar, condenar, te puede hacer tantas cosas, pero los brazos del Padre siguen abiertos para que tú vengas a los pies de Jesús. Regresa a casa. Ven a casa. Cristo te sigue esperando. Tienes que superar las barreras que el diablo ha puesto en tu corazón, en tu voluntad. Tienes que ser valiente, tienes que ser humilde para vencer el orgullo y decir, yo necesito regresar a la casa de mi Padre. Haga esa oración, busque a Dios, acérquese al Señor, porque Él sigue esperándote el momento que tú te fuiste. La silla en la iglesia está vacía, te sigue esperando esa silla. Dios te sigue esperando. No tardes en regresar a los brazos del Señor. No hagas esperar más a Dios. No camines fuera de la cobertura, la protección de nuestro Padre Celestial, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a ver a quién devorar. Y si estás fuera de la cobertura del redil de Dios, el enemigo puede devorar tu vida, devorar a tu familia, devorar tu economía, tu salud, devorar todo. Y después, ¿sabes qué va a hacer? Te va a avergonzar públicamente. Así como los filisteos avergonzaron públicamente a Sansón por desobediente, por cabezón, porque era terminantemente prohibido por Dios de que un judío prestara atención, tuviera matrimonio con una persona filistea. Y desobedeció a los padres, desobedeció a Dios, y las consecuencias fueron así. Le sacaron los ojos y se burlaban de él. Es lo que hace Satanás con aquellos que se apartan de los caminos de Dios. Ciega su vista, no pueden ver la condición espiritual en que están. No pueden ver el futuro inmediato y el futuro eterno que les espera. Y no solamente eso, los hace el hazmerreír de toda la sociedad. La gente dice, mira, ese es el cristiano, este es el que te evangelizaba,
Este es el pastor, este es el que estaba en el púlpito, este es el que decía gloria a Dios. Este es el que nos invitaba a la iglesia y el diablo empieza a deleitarse y a gozarse con la mala condición espiritual de aquel que un día fue un hijo de Dios. Mira, acércate a Jesús y pídele a Jesús que restaure tu vida. Pero toma la decisión de hacerlo. Toma la decisión de hacerlo. Porque si tú no tomas la decisión de hacerlo, de nada sirve lo demás. De nada sirve. Tu voluntad es necesaria, es indispensable en todo este proceso. ¿Ok? Que el Señor les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios que nos da esta hermosa oportunidad de poder compartir la palabra y espero que Dios haya hablado y bendecido su vida, porque a mí también me bendijo el Señor. Una de las cosas que me impacta mucho, hermanos, es saber que los brazos de mi Padre están abiertos. Es saber que mi Padre me ama con amor eterno, aunque yo no lo merezca. La misericordia de Dios me sustenta cada día y me dan las fuerzas para poder caminar y poder hacer la voluntad del Señor. Porque te voy a explicar algo, hermanos. El 100% de los cristianos que estamos firmes en la obra de Dios, caminando, luchando cada día, solamente hay una razón del por qué estamos ahí. Y esa razón es por la misericordia de Dios. Todos los días sus misericordias me levantan, todos los días sus misericordias me fortalecen, todos los días sus misericordias me dan esperanza y me dan consuelo, todos los días sus misericordias me dan fuerzas para seguir adelante. Esas misericordias son las que Dios tiene para contigo también. Hay que aprovecharla porque quizás un día ya no tengamos oportunidades. Quiero saludar a algunos hermanos que nos ven. Mi hermano Juanito, hermana Lucrecia, Dios los bendiga, hermanos, bendiciones a ustedes, qué bueno que están ahí, espero en el Señor que estén bien, Dios los bendiga y descansando, ¿verdad?, después del trabajo. Dios los bendiga, Dios bendiga su casa, bendiga sus vidas grandemente, hermanos. Allá en Sonora, Hermosillo, mandamos un saludo a nuestra hermana Carmen Fierro. Carmen, Dios la bendiga grandemente. Que siga siendo de bendición donde quiera que usted vaya. Dios use su vida para hacer de bendición a muchas personas. Dios bendiga su hogar, bendiga sus hijos, sus nietos, bendiga su salud física, su economía. Dios bendiga todo lo que sus manos hacen. La bendecimos en el nombre de Jesucristo. Dios la bendiga grandemente. Carmen. También nuestro hermano Jorge y hermana Teresita Flores. Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Espero que estén bien. Dios los bendiga y siempre firmes para adelante en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Santiago Ibarra. Santiago, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte, Santiago. Espero que estés bien. Recuerda algo muy importante, Santiago. El que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Hay que caminar y perseverar en la voluntad del Señor. Y a mi hermano José Chévez también. Queremos mandarle bendiciones donde quiera que estén. Queremos también saludar a todos nuestros hermanos que nos ven, pero son muchos, y también los que nos van a ver después de que llegan de su trabajo. Queremos saludarlos y queremos bendecirlos en el nombre de Jesús. Quiero que hagamos una oración en esta tarde, hermanos, y pidámosle a Dios que fortalezca nuestro corazón, nuestra vida espiritual, para permanecer firmes en su voluntad. Ore conmigo. Padre Celestial, oramos en el precioso nombre de Jesús. En ese nombre, Padre, que es sobre todo nombre, queremos esta tarde, Señor, depositar nuestras vidas, depositar, Señor, nuestro presente y nuestro futuro en tus manos, Dios. Oramos, Padre, para que usted nos fortalezca de día en día, Señor. Usted restaura nuestros corazones día con día. Nos dé la fuerza, Padre, para poder seguir caminando, seguir creyendo, seguir confiando, Padre. Yo sé, mi Señor, que estamos en los últimos tiempos, Padre, la frialdad espiritual, Señor amado, la apostasía, Señor,
el amor como ha menguado, Señor amado, en los corazones. Son evidencias, Padre, de que estamos en los últimos tiempos. Amado Padre, sostenga nuestros corazones y nuestra voluntad, Señor, en tu palabra, Señor, en la fe en ti, Señor amado. Si nuestro mundo se cae a pedazos, Señor, que nuestra fe se mantenga firme, Dios, para poder esperar ese día glorioso, ese día maravilloso, cuando nuestro amado Jesús descienda de los cielos con poder y gloria para levantar a su iglesia, Dios. Concédenos la bendición, Señor, de poder estar firmes en tu voluntad, Dios, para que cuando Cristo venga por tu iglesia estemos de vestiduras blancas, Señor, para podernos irnos con Él. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que vengas tocando el corazón de tus hijos, rompiendo cadenas, destruyendo toda fortaleza espiritual y trayendo libertad a los corazones, trayendo temor al corazón, trayendo hambre y sed de tu presencia en tu pueblo, Padre. Queremos poner, Señor amado, nuestras familias en tus manos en esta tarde, Dios. Te pedimos por ellos, ten misericordia por ellos. Alcánzalos con tu gracia, alcánzalos con tu amor, bondad y misericordia, y que sea usted glorificado, sea usted honrado en ellos, Padre. Te damos gracias en esta tarde, Dios, por tu palabra. Sabemos que tu palabra no regresa vacías. Trae a nuestros corazones, Padre, ese temor, ese quebrantamiento, Padre, para reconocer nuestra condición espiritual y poder caminar hacia adelante, confiando y creyendo siempre en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén, donde quieras que anden. Restaura al que está caído, da fuerzas al que no tiene, Padre, y tu nombre sea glorificado, tu nombre sea honrado en todo, Padre. Gracias te damos en esta tarde, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias, gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Gloria sea a Jesús. Mañana es posible que no estemos por acá, pero el viernes vamos a estar allá por la iglesia. También el sábado vamos a estar porque tenemos ayuno los sábados. Entonces, viernes, sábado y domingo vamos a estar también predicando para que se pueda conectar con nosotros para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, pasen buenas noches y que la paz de Cristo siempre esté en sus corazones y también en sus hogares. En el nombre de Jesús.